Gracias, Jorge y demás. Ok, vamos entonces a conversar de este tema. Y lo primero que voy a hacer es plantearles ¿cómo es? El caso con el que vamos a trabajar para que entendamos el concepto de regresión múltiple, ¿sí? Y luego, pues iremos hablando, ¿no? Como esto es bien conversado, no se me dormirán. Tengan ustedes, y para evitar eso de estar copiando los datos, pues ya les subo, ¿no? El archivo les voy a subir, es más fácil. ¡Listo! Una vez más, muy buenas tardes. Arranquemos con este temita. Les ruego que tengan a la mano mini tab, de Graphics, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por favor. ¿Listo? Empecemos, por favor, empecemos. Empecemos. Ustedes ya tienen los datos y tienen el archivo en el chat de la sala. ¿Aún no les pongo o ya les puse? Ah, todavía no envío, disculpen. Solo le he cargado y no le he enviado. Ya está ahora sí, ¿no es cierto? Deberían tener el archivo disponible ya para no estar digitando, ¿no es cierto? ¿Arrancamos o todavía no? La cuestión es, hola Carol, buenos días, tardes, cuéntamelo todo. Buenas tardes, Inge. No sé si nos podría pasar, por favor, el documento a nuestro curso, porque en la sala no nos aparece. Ah, caramba, mil disculpas, tienes toda la razón, ya le subo al chat del 2, ¿no? Claro, ustedes, en el 2 dices, ¿no es cierto? El curso, el paralelo 2. Sí, Inge, por favor. Sí, lo que sucede es que cuando creo la reunión para los otros del chat no está disponible. Tienes toda la razón, entonces estadística aplicada paralelo 2. Ahí vamos. Completamente de acuerdo en que estaba pendiente ese tema, ¿no? Vamos allí, en eso estoy ahorita. Listo, está el archivo ya en el chat del grupo, ¿no? De la clase, ¿de acuerdo? Confírmame, Carol, ¿ya? Sí, Inge, ya está, muchas gracias. Listo. Entonces empecemos y por favor, ya que estamos en estas, abramos los datos y observemos, ¿no? Pensemos en esto. Recuerden ustedes alguna vez, de alguna otra forma yo generalmente trato de relacionar los temas de las dos materias a las que estoy a cargo en el mismo semestre. Alguna vez conversábamos nosotros que los NOx son un importante contaminante atmosférico. Se conoce NOx, NOx, no, aquí no estoy hablando de NOx, solo de óxido de nitrógeno, nitroso no es problema. El óxido nitroso es un componente de lo que se conoce como smog fotoquímico y que genera un conjunto de problemas ambientales
como la lluvia ácida o simplemente problemas de salud a las personas porque son sustancias irritantes. Todo vehículo las emite, de la misma manera en que les he comentado que toda fuente de combustión emite estos gases en términos de ppm, o sea, poquito, ¿no es cierto? Queremos analizar entonces qué pasa con determinado grupo de camiones que funciona con diésel. Queremos ver si los óxidos de nitrosos, el óxido nitroso, puede predecirse el comportamiento del óxido nitroso sobre la base de 3 factores, ¿no es cierto? La temperatura ambiental, la presión barométrica y la humedad del ambiente. ¿Ok? En otras palabras, este estudio trata de determinar si las condiciones ambientales influyen en qué concentración de NOx emite estos camiones. ¿Ok? Ese es el ejercicio con el que vamos a trabajar el concepto, que para que el nombre quede completo y no se me confundan, mis estimadas y estimados guaguas, sigue siendo regresión lineal. Sigue siendo lineal, pero ahora se llama múltiple. Porque como ustedes pueden ver, en el caso que estoy poniéndoles como ejemplo, yo quiero ver cómo en una variable de respuesta influyen 3 predictores, ya no 1. El concepto de regresión lineal múltiple, entonces, extiende lo que aprendimos para regresión lineal simple a más de un predictor, ya no 1, sino 2 o más. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Por tanto, vamos a extenderlo, a expandirlo a más factores. Ya no llamamos factores, sino predictores, ¿no es cierto? Ese es el concepto y de lo que vamos a conversar en este momento. Ustedes tienen el archivo y hablemos un poco del concepto teórico, ¿no es cierto? Recuerden ustedes una cosa. Hasta en la última clase de la que hablamos, nosotros habíamos planteado claramente que en un modelo de regresión lineal simple, la ecuación poblacional describe la media de Y en términos de alfa más beta X más épsilon. Ese es el modelo que estudiamos las 2 últimas clases, ¿verdad? Pues ahora es cuestión de expandir este modelo a más predictores. Si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista geométrico, quiere decir elevar el número de dimensiones y pasar de una recta dibujada en 2 planos a diferentes dimensiones. En otras palabras, observen ustedes esto. En términos generales, nosotros vamos a analizar modelos o un modelo lineal. Recuerdan, esto es una combinación lineal, ¿no? De esto ya hablamos cuando hablábamos de operaciones de combinaciones lineales de variables aleatorias, ¿no? Observen ustedes, ya no voy a hacer un solo predictor, ya no voy a usar solo X, voy a usar K predictores. Por eso tengo B1, B2, BK, XK. K predictores es lo que estamos planteando utilizar. Pero lo que nosotros tenemos que tener claro aquí es una cosa. Recuerden ustedes una cosa, ¿no? La estadística nos enseñó que primero yo debo calcular el modelo y luego debo ver la significancia de la relación entre el predictor y la respuesta, ¿sí o no? Ahora tengo que ver eso para todos los predictores, no solo para uno. Sigamos conversando. Pensemos en esto, mis queridos jóvenes, un poco para visualizar lo que yo estoy poniendo. Pensemos en que quiero analizar cómo responde nu de Y a 2 predictores, solo 2 predictores. En otras palabras, digamos que queremos analizar, si yo hablo de 2 predictores, el modelo general quedaría cortado de esta manera, ¿no es cierto? Así, ¿verdad? X1 y X2 son los 2 predictores. En nuestro caso del ejemplo estamos hablando de 3, pero para visualizar físicamente, permítanme trabajar ahorita con 2 predictores en el modelo teórico para entender esto. ¿Cómo se ve esto representado gráficamente? Pues si yo le aumento una dimensión, ya no tengo una recta de regresión, ¿sí o no? Sino un plano de regresión.
Observen ustedes, esta descripción de un modelo con dos predictores responde a esta representación gráfica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Observen ustedes que en los ejes que están en el plano horizontal están los predictores y en el eje perpendicular está nu de Y o esperanza de Y. No repitamos una vez más que la esperanza de Y y la media poblacional de Y es lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, en otras palabras, aquí, haciendo analogía con lo que ya estudiamos, tengo representado el plano poblacional, ¿no es cierto? Ya no la recta poblacional, sino el plano poblacional, ¿verdad? Mis estimados jóvenes, eso quiere decir que yo voy a tener ya no una recta poblacional, sino un plano poblacional, pero como igual tengo información muestral, no voy a tener una recta de estimación. Recuerden que en nuestro caso la recta de estimación era y techito es igual a más bx, ¿verdad? Si me van siguiendo, todo lo que hemos visto en la clase pasada. En este caso, voy a tener una ecuación o un plano de estimación. Y techito es igual a A más B1x1 más B2x2. ¿No es cierto? Recuerden ustedes que yo tenía el modelo poblacional que no conozco y el modelo muestral que sale de los datos con los que yo estoy trabajando el modelo de regresión. Recuerden ustedes que analizamos también el tema de errores y dijimos que el cálculo de A y B en el modelo de regresión lineal simple tenía que realizarse aplicando el método de mínimos cuadrados, ¿no es cierto? Pues en casos como este que tenemos aquí, el cálculo de A, B1 y B2 también se realiza aplicando modelo de métodos cuadrados. Modelo de mínimos cuadrados, perdón. El método de mínimos cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Qué representa A? A sigue representando la ordenada al origen. ¿Qué representa B1? Representa la pendiente de la variable aleatoria X, representa la pendiente del plano cuando X2 vale 0. ¿Y qué representa B2? Representa la pendiente del plano cuando X1 vale 0. ¿No es cierto? Ustedes esto lo aprendieron en matemáticas, ni siquiera es de estadística, ¿verdad? Yo puedo subir estos conceptos a diferentes números de X, pero aquí permite visualizarlo porque estamos hablando de que es hasta ahí donde puedo visualizar en 3 dimensiones, ¿no es cierto? ¿Ok? El punto entonces, mis queridos jóvenes, es que yo, para obtener, ¿no es cierto?, el modelo matemático, tengo que aplicar mínimos cuadrados. A diferencia de lo que hicimos con regresión lineal simple, ahora no vamos a ver las ecuaciones, sino que vamos a usar y aplicar directamente el software para que nos encuentre las pendientes parciales y la ordenada al origen. Pero el concepto es el mismo, es mínimos cuadrados. ¿Está claro? ¿Qué me recuerda en qué consiste conceptualmente el concepto? ¿En qué consisten los mínimos cuadrados? A ver, cuéntenme, ¿en qué consisten los mínimos cuadrados? Una manito alzada, de ser rapidito, no sean manitos. ¿Cuál es el concepto de mínimo cuadrado? A ver. ¿Qué tal si les pregunto eso en el examen? ¿Mm? Hola, Jorge, ¿en qué consisten los mínimos cuadrados? Es buscar, por así decirlo, la distancia más corta entre los puntos a una recta, minimizando los residuos. No, ese método es el de minimización de residuos. Los mínimos cuadrados no son eso. ¿Quién me cuenta? Jorge me dice, implica minimizar los residuos. No. Implica minimizar o implica encontrar el valor de las constantes del modelo, minimizando la función de la suma de cuadrados del residuo. Ahí sí estoy de acuerdo. Tengo que obtener una función matemática que después minimizo. Y esa función matemática es la suma de cuadrados, SSE, la suma de cuadrados del error. Verán que yo tomo muchísima teoría. Ahorita tengo un montón de teoría para tomar en el examen, ¿no es cierto? Estudiarán.
Ujú. Ahora voy a hacer lo mismo, minimizando los cuadrados de los residuos para X1 y para X2, o en general para nuestro ejemplo, porque recuerden que nosotros en el ejemplo estamos hablando de 3, vamos a obtener, en el caso del ejemplo que les planteé, 4 constantes, ¿no es cierto? Este modelo de 4 constantes tiene 3 predictores, verán. ¿Qué es el predictor? Es la variable independiente, ¿no? Tiene 3 predictores, X1, X2 y X3. En nuestro caso, humedad, temperatura y presión. ¿Sí o no? Lo vamos a hacer con el software, así que prisa no hay. Pero ese concepto tiene que quedar claro. La regresión lineal múltiple simplemente implica, ¿sí? Implica aplicar los mismos conceptos de regresión lineal simple a más predictores, a más X. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer, como les decía, en software lueguito, pero de la misma manera en que trabajamos, para regresión lineal simple, obtenemos el modelo. ¿Y qué se hacía luego una vez que obtengo el modelo? ¿Quién me dice? ¿Qué venía luego? Michelle. Buenas tardes, Inge. Hola. Después de eso teníamos que ya empezar a hacer el ANOVA. Ok, eso se dice, o mejor dicho, hacer el ANOVA implica verificar la significancia estadística del modelo. Y aquí pasa algo interesante, mis queridos jóvenes. Les sugiero una vez más que revisen la explicación teórica, ¿sí? La explicación teórica, pero aquí nosotros tenemos que ver cómo descomponer la variabilidad. Para regresión lineal simple, nosotros descomponíamos la variabilidad en dos, ¿no es cierto? En la variabilidad de la regresión y en la variabilidad del error, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya se acuerdan? Nosotros describimos que Y es igual a constante más efecto del modelo más efecto del error, ¿verdad? Y que esto derivó en el hecho de que yo descomponga la suma de cuadrados totales en la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error, ¿sí o no? Esto era para regresión lineal simple, ¿no? Les estoy recordando nomás, ¿sí? Pues, ¿qué creen? Aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para regresión lineal múltiple, ¿sí? Sino que aquí, aunque en regresión lineal múltiple solo voy a mantener la variabilidad descompuesta solo en dos elementos, regresión y error, lo que cambia es la hipótesis nula. Observen ustedes, mis queridos jóvenes, cómo se escribe la hipótesis nula y luego la leemos o la interpretamos. La hipótesis nula me dice esto. A ver, espérense, estoy de acuerdo con esto. No. La hipótesis nula nos dice que no existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y ninguno de los predictores o algún predictor. La hipótesis nula es lo mismo que la hipótesis nula de la regresión lineal simple expandiéndolo a todos los predictores. No existe una relación lineal estadísticamente significativa entre los predictores y la variable de respuesta. ¿No es cierto? Lo que cambia, mis queridos jóvenes, es la hipótesis alterna. ¿Sí? Porque la hipótesis alterna nos va a señalar, en cambio,
que existe relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor, entre la variable de respuesta y al menos uno de los predictores. Parecido a ANOVA, ¿no? ¿Sí? Repito una vez más, la hipótesis nula nos dice, entre los predictores y la variable de respuesta no hay ninguna relación lineal. Y la alterna nos dice, al menos uno de los predictores y la variable de respuesta tienen relación lineal estadísticamente significativa. Esa es la diferencia con regresión lineal simple, porque en la regresión lineal simple, pues como solo tengo un predictor, solo analizo eso. ¿Ok? Entonces, una vez más, el ANOVA me va a hablar de la significancia estadística, de la relación lineal entre los factores de predicción y la variable de respuesta. Luego de verificar la significancia estadística del modelo que venía, ¿quién me lo recuerda, por favor? Hola, Ana Paula, buena tarde, cuéntame. Buenas tardes, Inge. Teníamos que verificar la significancia de las constantes. Perfecto, muy bien, Ana Paula. Claro. Y recuerden ustedes, en un modelo de regresión lineal simple, pues yo verifico solo la significancia de la ordenada al origen y la significancia de la pendiente. Y aquí es donde la regresión lineal múltiple toma personalidad propia. Obviamente, creo que suena muy lógico establecer o definir el hecho de que tengo que determinar la significancia de cada constante. Para nuestro ejemplo, por tanto, ¿cuántas constantes hay? 4. La ordenada al origen y las 3 pendientes parciales. ¿Sí o no? Por tanto, para verificar la significancia estadística de las constantes, tengo que hacer 4 pruebas T. ¿De acuerdo? 4 pruebas T. Una para la pendiente y otra una para la ordenada al origen y otra para cada una de las pendientes. En este punto vamos a detenernos y hacer hasta aquí la regresión múltiple en StatGraphics, ¿de acuerdo? Preguntas antes de seguir. Listo, yo sigo entonces. Les sugiero irme siguiendo qué han de hacer para que no tengan inconvenientes luego al estudiar. Lo mejor de esto es hacerlo. La única forma de aprender bien el software sin ningún tipo de inconveniente es hacerlo. Y ya pues me traigo los datos tal cual se los pasé a ustedes, ¿no? Recuerden ustedes, el primero era genio X. Llamemos de concentración una vez más. Concentración. ¿Ok? Humedad, temperatura y presión, ¿verdad? Humedad, temperatura y presión. Ahí están mis datos, ¿no es cierto? Ojo, la regresión lineal múltiple sigue siendo una extensión de la regresión lineal simple, así que debo continuar con la herramienta relacionar, ¿no es cierto? Observen aquí. En el segundo menú, donde habla de correlaciones y otras cosas, nos habla y nos dice modelos de regresión múltiple, ¿no es cierto? Ahí es donde tenemos que entrar. Por lo pronto, y creo que no vamos a poder ver mucho más, solo a la primera opción, regresión múltiple. ¿No es cierto? Y fíjense ustedes que le van a decir, yo quiero que usted me prediga la concentración como función de humedad, temperatura y presión. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo? ¿Quiénes están con StatGraphics ahora, por favor?
Ok, más o menos la mitad de las personas que están al día de hoy. Les agradezco. Sigamos. Y fíjense que lo que sigue es un menú diferente al que habíamos visto, ¿no? Y yo quiero aquí que pongan mucha atención. Todo lo que está aquí arriba, donde dice procedimiento de ajuste, como no vamos a aprender nada más, es que si hubiésemos tenido chance, hubiésemos aprendido al menos 2 opciones adicionales, le dejamos en mínimos cuadrados ordinarios. A la derecha en transformaciones de potencia, como no vamos a usar el resto, esto no importa. Lo único que sí les pido es dejen en constante en el modelo en cristiano, mis queridos jóvenes. El resto del menú es para ajustar su modelo de regresión, pero son temas que no vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Así que le dejan como salió, ok. Y una vez más aparece un modelo, un menú idéntico de tablas y gráficos. Y permítanme quitarle todo menos el resumen del análisis. Ok. Quiero que observen una cosa. Vamos viendo algunas, ¿no? Recuerden, hasta ahorita yo les dije en ANOVA nos detenemos, les dije, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale N? ¿Quién me dio contando? ¿Cuánto vale N? Me olvidé, ¿cierto? Aunque ya está en el StatGraphics mismo, ¿no? 20 vale N, ¿no es cierto? 20 dice clarito. Vamos por partes. Observen ustedes el análisis de varianza. El análisis de varianza aquí ya me habla de algo diferente a lo que me hablaba en regresión lineal simple. Recuerden ustedes que en regresión lineal simple el análisis de varianza y la prueba T de la pendiente me hablaban de lo mismo, ¿sí o no? Repito una vez más, razonen lo que acabo de decirles. En regresión lineal simple, el ANOVA y la prueba T de la pendiente me llegaban a la misma conclusión. Tanto es así que los valores P de la prueba F y de la prueba T eran los mismos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Pues si no se acuerdan, acuérdense cuando estudien, pero apúntenlo. Aquí ya me empieza a hablar de otra cosa, porque la ANOVA me habla de la relación en general, de todos los predictores con la variable de respuesta, con un valor, con una razón F, perdón. Observen algo que es importantísimo. Nuevamente, en el ANOVA, la fuente de variabilidad sigue siendo 2, esto no cambia, el modelo y el residuo, ¿no es cierto? Pero observen que el grado de libertad es igual a 3. ¿Quién me dice cuánto era igual el grado de libertad en regresión lineal simple? El grado de libertad del modelo. ¿Quién me dice? Oigan, eso les dije, les voy a tomar en teoría. ¿Quién me dice? Hola, Jocelyn, cuéntame, ¿cuánto era igual? Creo que era uno ¿Crees? por lo del factor, porque solo tenía un factor que intervenía. Me da mucho gusto saber que me paraste bola y que me entendiste. Eso es correcto. Lo que tú acabas de decir es verdad. En regresión lineal simple, el grado de libertad de la regresión es 1. ¿Por qué? Porque el modelo solo tiene un predictor. Eso explica por qué ahora ustedes ven que el grado de libertad del modelo es 3. ¿No es cierto? Porque el modelo tiene 3 predictores: humedad, concentración y temperatura. ¿Sí o no? ¿Vieron? Entonces, con ese apunte, obviamente, el grado de libertad total es n-1, 19, y el del residuo 16. Saco el cuadrado medio y ahí sí reportemos, ¿no? Escucharán con atención, con un valor, con un estadístico de Fisher de 21,40 y un valor P cercano a 0, se rechaza la hipótesis nula, ¿no es cierto? Y por tanto se concluye que existe una relación lineal estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y al menos uno de los predictores. Y al menos uno de los 3 predictores. Puede ser con uno solo, puede ser con 2 o puede ser con los 3. ¿Sí? Es análogo a lo que era en ANOVA, ¿no? En diseño de experimentos. ANOVA me decía que existe, que al menos una de las medias es diferente y había que averiguar cuál, ¿se acuerdan? Aquí, en cambio,
Al menos uno de los predictores tiene relación estadísticamente significativa lineal con la variable de respuesta. Lo siguiente es averiguar cuál. ¿No es cierto? Y para eso sirven las pruebas T que están arriba. Como bien les decía yo hace un momento, aquí la diferencia es grande. Observen algo que es súper importante aquí. Vamos viendo. Fíjense, el valor P me habla de al menos una, pero observen, ¿no es cierto? Primero, a grosso modo, solo una tiene relación lineal estadísticamente significativa con el predictor, ¿verdad? Observen ustedes que el valor P de la constante es 0,2602. Observen ustedes que el valor P de la temperatura es 0,7, el de la presión 0,14. Y por tanto, para la constante, para la temperatura y para la presión, cada uno de ellos se puede concluir que no existe una relación lineal estadísticamente significativa entre sus predictores y la variable de respuesta. Por vago, lo voy a hacer uno por uno. Con un estadístico T de menos 1,17 y un valor P de 0,26, la constante no tiene significancia estadística en el modelo. Con un valor P, perdón, con un estadístico T de 0,39 y un valor P de 0,7, se rechaza la hipótesis nula. No existe relación lineal estadísticamente significativa entre la concentración de óxido de nitrógeno y la temperatura. Y finalmente, con un estadístico T de 1,5 y un valor P de 0,148, no se rechaza la hipótesis nula, por tanto, no existe relación lineal estadísticamente significativa entre la presión y la concentración. Con un valor P de menos 4,01, perdón, con un estadístico T de menos 4,01 y un valor P de 0,001, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal estadísticamente significativa entre H, la humedad, y la concentración. ¿Sí o no? El ANOVA me dijo que existe relación con al menos uno. Las pruebas T me acaban de decir, vea, ese uno es con la humedad. Con las otras no. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si no existe significancia estadística de estos predictores en la variable de respuesta, lo mejor es retirarlas del modelo. Y esto se hace en orden. Primero, vamos a ver. Me regreso al menú y quitemos la constante que me dice que no es significativa, ¿verdad? Ok, observen qué pasa quitando la constante. ¿Se dan cuenta lo que acaba de suceder? Observen bonito. Y este tipo de cosas son súper interesantes cuando uno hace regresión múltiple. Yo quiero que vean una cosa, aunque todavía no hablábamos de R. Regreso a ponerle la constante en el modelo. Quiero que vean que este R cuadrado y este R cuadrado ajustado del que ya les voy a hablar están en 80%, 76%, ¿no es cierto? Ya les voy a hablar de la diferencia entre los dos. Como la constante es no significativa, primero le quito la constante y observen lo que sucedió. R cuadrado, los dos R cuadrados subieron, pero de locura. Subieron bastantísimo. Y la relación lineal se hizo tan bonita que el valor P para la presión cambió. Y ahora ya es significativa. ¿Sí o no? Lo que estamos encontrando, por tanto, es que el modelo que nosotros tenemos que aplicar es un modelo en el que yo tengo que quitar la constante y quitar la temperatura para ver qué pasa. Parecido a las interacciones, ¿se dan cuenta? Me regreso acá a opciones de análisis y en force out, ¿vieron lo que hice? De nuevo, en donde dice force out, ¿no es cierto? Quitar. ¿Cuál estoy diciendo que no es significativa? Ya me olvidé cuál era. La temperatura era, ¿no? Sí. Le quitamos T.
Y vean esa hermosura. Repito, dime, Jorge. A mí no me sale esa opción. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo que pasa, Jorge, es que vos debes tener una opción, una versión anterior de StatGraphics, ¿verdad? Creo que sí. Ya. Lo que tienes que hacer es a mano, repetir la regresión, solo tomando los dos factores que no son significativos. ¿Me entendiste? Ya listo. Eso es lo que tendrías que hacer, nada más. Pero claro, lo que Jorge pregunta es correcto, ¿no? Si yo no tengo esa opción, ¿cómo hago? Acomodarme en lo que tengo, y lo que tengo implica que solo voy a repetir la regresión solo tomando HT y quitando la constante. ¿De acuerdo, Jorge? Irving, ¿cuál es tu pregunta? Buenas tardes, Inge. Disculpe, ¿por qué en este caso ya no está señalando en el StatGraphics en valor en rojito de la presión como señalaba en la Nova? O sea, ya no es como que tan automático, por así decirlo. ¿Por qué ya no marcó en rojo? Ok. Ajá, si es que ya está dentro, o Lo sea, que está StatGraphics te interfiriendo. está diciendo es, lo que StatGraphics te está diciendo es que, a ver, ¿cómo te explico este tema para no complicar mucho el concepto? Ya, observa una cosa, si nosotros regresamos al modelo original, ¿sí? Si nosotros regresamos al modelo original, al primerito, al que salió primerito, la presión no era significativa, ¿no es cierto? Ujú. StatGraphics te está diciendo eso. Usted puede seguir jugando, te dice, pero yo al comienzo le marqué como no significativa. Eso te está diciendo, Ay, ¿ya? ay, ay. Es que el tema, Irving, es que detrás de lo que les estoy enseñando hay muchas cosas más que conversar, que por tema tiempo ya no podemos hacerlo, ¿sí? Hay otros métodos, y sí les voy a mencionar los métodos para determinar qué predictores deben ir en el modelo. Pero yo solo les voy a enseñar este que les estoy indicando ahorita, que es usar las pruebas T para elegir el predictor, que va en el modelo. Volviendo entonces, como bien nos dice, regresamos, quitamos la constante, y el momento en que quitamos la constante, primero quitemos la constante siempre. Regresemos a ver, y una vez que quitamos la constante, si cambian los valores P, saco los que no son significativos. En nuestro caso, una vez más era la temperatura, ¿verdad? Ok. Por tanto, observen ustedes acá abajo, este es el modelo de regresión lineal múltiple que nos está indicando el método que les estoy señalando. Cuando yo era pequeñuelo y me empecé a interesar por estos modelos y aún no estudiaba, uno piensa, qué bestia, mientras más predictores le meto a mi modelo, qué lindo que queda, ¿no? Si yo tengo 20 predictores, le meto los 20 a de estar mejor. No. Hay que ver la significancia estadística del modelo, mis queridos jóvenes. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas hasta aquí. En otras palabras, nos vamos a quedar con este modelo como predictor. ¿Sí? El modelo en que quitamos la constante, lo que hizo que P sea significativo también. ¿Preguntas, por favor? Recuerden, entonces, estamos aterrizando en aquella parte que tiene que ver con determinar la significancia estadística del modelo con ANOVA y de las constantes una por una con pruebas T, ¿no es cierto? ¿Qué seguía? Por favor. Giselle. Ya dije, era verificar la utilidad del modelo. Ok, ¿cómo hacíamos eso ya que estamos contigo de una vez? Ya teníamos que revisar el coeficiente de correlación, es decir, Ok, para medir la listo. Perfecto, yo quiero que vean una cosa. Perfecto, Giselle nos iba a decir para medir la fuerza de la relación entre el predictor y la respuesta. Yo quiero que vean una cosa en regresión lineal múltiple, ¿dónde está R? ¿Se dan cuenta que en la regresión lineal simple nos ponía R cuadrado y después nos ponía R? ¿Se dan cuenta que StatGraphics no me está sacando ahorita? Y les voy a explicar por qué. ¿De acuerdo? Aquí en vez de R me calcula que algo que dice R squared adjusted por DF, ¿no es cierto? Ahí me está diciendo R cuadrado ajustado por grados de libertad. Voy a explicar por qué R no aparece. ¿Preguntas antes de seguir? ¿No? Ok, me regreso a la pizarra.
yo les agradeceré que se dignen ayudarme con dos definiciones. La primera, solo recuérdenme esto, ¿qué es R cuadrado? ¿Cómo se llama y qué es? Rapidito, por favor, hay que avanzar. Gracias, Michelle. Ricardo, cuéntamelo todo. R cuadrado era el coeficiente de determinación, Ok, ¿qué significaba? el porcentaje de variabilidad que controlaba el modelo. Perfecto, listo, Ricardo. Una respuesta correcta, ¿no es cierto? Y recuerden ustedes que nosotros habíamos visto que R cuadrado es igual a SSR sobre SST, suma de cuadrados de la regresión sobre suma de cuadrados del error, ¿verdad? Yo puedo escribir eso en términos de la suma de cuadrados del error. Ay, perdón, volví a pegar los datos, mil disculpas. Les decía que yo puedo, perdón, a ver, R cuadrado es la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Yo puedo escribir esto en términos de la suma de cuadrados del error de esta forma, mis queridos jóvenes. Díganme que no. Es cuestión de recordar que la suma de cuadrados de la regresión es igual a la suma de cuadrados totales menos la del error, y eso me da esta identidad. Es una identidad sencillísima. ¿Sí o no? ¿Ok? Hay una cosa que pasa cuando uno utiliza regresión múltiple. Y es que el coeficiente de determinación da una idea falsa de un buen ajuste porque mientras más predictores yo le meto al modelo, más crece R cuadrado, porque SSR sube. Eso los estadísticos le dicen inflar artificialmente R cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aparecieron alguien que dijo, no, para regresión múltiple R cuadrado es engañoso, porque si yo le meto 20 predictores, R cuadrado siempre va a subir, y eso no quiere decir que el modelo sea mejor. Entonces se creó el concepto de R cuadrado ajustado por grados de libertad, cuya definición, mis estimados guaguas, es esta. Ya no utilizo la suma de cuadrados, sino los cuadrados medios para calcular este R cuadrado ajustado. Escúchenme una cosa. Mientras más predictores tenga yo, más crece R cuadrado. Pero eso no quiere decir que el modelo sea mejor. Y es por eso que hay que utilizar, para ver qué porcentaje de variabilidad está controlada por el modelo, hay que usar el R cuadrado ajustado. Primera cosa. ¿De acuerdo? Sin embargo, no es el punto al que yo quería llegar, o bueno, sí es uno de los puntos al que quería llegar, pero faltan otros. Y el segundo es el hecho de que me recuerda cómo determinábamos R. No, primero, antes de cómo determinábamos. ¿Qué es R? ¿Qué es R y cómo se calculaba? Yo les di una forma muy sencilla de calcular R. A ver, ¿quién me recuerda? Rapidito, guaguas. Gracias, Jorge. ¿Qué es R? ¿Qué es primero, mi amigo? A ver. Perdón. Pensé que estaba preguntando otra cosa. Lo siento. No te preocupes. Dayana, ¿qué es R? El valor de coeficiente de correlación. Claro, así, ese es el nombre, pero dígame qué es. Indicaba la variabilidad que existía. No. Y cuando igual es más probable el error cuando estas son controladas o no controladas. Ya le mezcló con R cuadrado, Dayana. Estás mezclando los dos conceptos. Sí. No, eso. Sí. Listo, tranquila. ¿Quién me dice Pero qué es R? Pero de ahí A ver, Dayana, terminé calculando la raíz de R cuadrado y el signo era de acuerdo a la pendiente. Perfecto, así les pedí que calculen. Yo mismo les voy a decir, R es un estadístico que mide qué tan fuerte, dije, ¿no? Es la relación entre el predictor y la respuesta, ¿sí o no? ¿Ok?
Y como bien dijo Dayana, le podemos sacar con la raíz de R cuadrado y poniendo el signo de la pendiente. Así era en regresión lineal simple. Así de fácil les transmití esa parte, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Yo ahí tengo dos preguntas. La primera, si R mide la fuerza que tiene la relación entre el predictor y la respuesta, en un modelo de regresión múltiple, la fuerza de la relación de la variable de respuesta, ¿con cuál de los predictores mide R? Es lo mismo decir, entonces, si me dice que le saque la raíz de R cuadrado y le ponga el signo de la pendiente, ¿de cuál de las pendientes? Irving. Yo creo que va a sacar la relación en base a las pendientes que tienen interacción o que están influyendo en la variable de respuesta, o sea, los predictores que sí están usando, que son necesarios y los otros no. Es una cosa, es un enfoque interesante, Irving, pero no. Lo que pasa es que yo hice trampa para explicarles qué es R cuadrado y R. Me tomé el camino más fácil, ¿sí? El hecho es que R se calcula por otros caminos. Y la clave para entender esto es esta. La correlación, escúchenme, ¿sí saben lo que es junto, ¿no es cierto? La correlación siempre explora la relación entre dos variables. Entre dos. ¿De acuerdo? Siempre entre dos. Por tanto, cuando hablamos de analizar correlación en regresión múltiple, yo no puedo analizar la relación de la variable de respuesta con una sola de las variables. Tengo que analizar la relación de la variable de respuesta con cada uno de los predictores. Lo que quiere decir que en nuestro caso, yo voy a tener un coeficiente R cuadrado ajustado, pero no voy a tener una sola R, voy a tener 3 Rs. Cada una de ellas explora, ¿qué? La relación entre el predictor, de cada predictor con la respuesta. La relación entre la correlación entre la concentración y la humedad es el 1. El otro coeficiente de correlación explora la correlación entre la concentración y la temperatura. Y el otro explora la relación entre la concentración y la presión. 3 Rs. Y ahí es cuando una vez más el cálculo se vuelve una cosa ardua, pero para eso está el software. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de analizar la utilidad del modelo, la fuerza del modelo, ya no podemos decir, chévere, R cuadrado le saco la raíz, la misma vaina son. No, ¿no es cierto? Hay que tener claro que R cuadrado ajustado a grados de libertad analiza la variabilidad total de todo el modelo con todos los predictores que son estadísticamente significativos. Pero cada R analiza la relación entre la variable de respuesta y una de las variables. ¿Está clara esta parte, por favor? Me regreso al StatGraphics para que veamos cómo se hace esto. Por favor. Irving, antes de irme al StatGraphics, cuéntamelo todo. Inge, me surgió la duda, y perdón si es un poco tonta, pero ¿no es algo innecesario estar relacionando el R con cada predictor si al final no está influyendo? Chuta, Irving, es muy buena observación. Yo siempre digo, cuando ustedes dicen, creo que mi duda es un poco tonta, traen las mejores observaciones, la verdad, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque básicamente lo que vamos a hacer es cruzar conclusiones para ver si no hay contradicción, Irving. Si no hay relación estadísticamente significativa, lo más seguro es que los coeficientes de correlación sean bajos. ¿Sí cachás? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Porque vamos a calcular esas 3 Rs. La estadística dice a eso, vamos a construir la matriz de correlaciones. ¿De acuerdo? Observen ustedes esto. Entonces, para analizar la utilidad del modelo, primero analizo R cuadrado como la variabilidad global de todo el modelo controlada por la regresión. Y luego analizo la relación individual de los factores con la variable de respuesta. Irving, te cuento una cosa.
El análisis de las matrices de correlaciones es la base de una herramienta de estadística más que no estamos estudiando que se llama análisis multivariable. ¿Sí? Que algún momento te va a servir para algo, ¿de acuerdo? Solo acuérdate de ese nombre, no lo estamos estudiando. Pero hacer análisis de la matriz de correlaciones es súper importante. Observen ustedes una vez más en relacionar y observen aquí. En el mismo menú que estaba encima de regresión múltiple, correlaciones. ¿Sí? ¿Y se fijan? Al análisis de correlación no le importa cuál es el predictor, cuál es la respuesta. La matriz de correlaciones me va a sacar, escucharánme bien, me va a sacar la relación entre el predictor y la respuesta y también entre los predictores. Eso me va a servir para una cosa muy importante. Observen ustedes. Le vamos a decir, véanme analizando la relación entre estos 4 factores, entre estas 4 variables. El análisis de correlación no le importa cuál es el predictor o la respuesta. Observen, por favor. 4 factores, 4 variables a ser analizadas. Ok. Ahí le dejan con casos completos y le dicen ok y simplemente, a ver, ¿cuál de los dos? No voy a poner el mapa, eso es. Acá abajo, esta matriz es la que me interesa. Ok, ¿la tienen? Y empiezo a explicarla, ¿sí? Observen, por favor, mis estimadas y estimados guaguas. Como les dije, ¿no? A la estadística, cuando hace análisis de correlación, no le importa cuál es Y y cuál es X, solo analiza pares. Observen ustedes, ¿no? Me dice, a ver, analicemos horizontalmente, yo voy a leer. Voy a analizar la correlación entre C y H. Entre la concentración y la humedad. Y aquí es lo que yo quiero que me pongan atención, por favor. Observen ustedes, el primer valor es R, el coeficiente de correlación entre C y H. ¿Sí? Menos 0,8774. ¿Quién me recuerda, mis estimados guaguas? ¿Quién me recuerda? Me recuerda en la tablita cómo se categoriza ese nivel de correlación. ¿Mm? A ver. A ver, van regresando a ver la tabla nomás. ¿Qué significa un valor de correlación de menos 0,88? Michelle. Dice que es correlación negativa alta. Ok. ¿Se acuerdan que también dijimos que como esta es una regla de decisión de mano derecha, regla para dummies, hay que hacerle una prueba de hipótesis a Rho? Cuando dijimos el estadístico R corresponde al parámetro poblacional Rho. Y les dije, se hace una prueba T también para la significancia estadística del coeficiente de correlación. ¿Se acuerdan? ¿Hace cuánto les dije eso? Una clase. El valor P que ustedes observan aquí es el valor P de esa prueba. ¿Sí? Ahí nos está diciendo, recuerden ustedes, valor P pequeño, rechazo la hipótesis nula. ¿Y cuál era la hipótesis nula de la prueba del coeficiente de correlación? ¿Quién me recuerda? Gánense un lugar en el cuadernito. Jocelyn Andrea va de nuevo, está bien. Era que no existe autocorrelación, sería el de los residuos. No, esa es para residuos, Jocelyn, esta es la prueba de la pendiente. Digo, del coeficiente de correlación. ¿Quién se acuerda? No te preocupes, el intento vale, no hay problema. ¿Quién se acuerda? La hipótesis nula para la prueba de hipótesis del coeficiente de correlación de Pearson. ¿Alguien? Dayana. Ingeniero, que no existe correlación sería de los residuos menor al 5%.
Dayana, ¿a quién está oyendo usted? Jocelyn, Andrea acaba de decir exactamente lo mismo Ah, y le perdón. dije que no. Perdón, se fue el internet. O No sea, le- tienes todo el derecho a equivocarte, pero no repetir lo mismo que acabo de decir que está mal. Eso solo quiere decir que no paraste bola a lo que dijo tu compañera nomás. Es que se está acordando el internet, por eso no lo alcancé a escuchar. Ok, ¿alguien más? O sea, Jocelyn está levantando la mano y si nadie más levanta, pues le doy la palabra a ella nuevamente, ¿no? A ver, Jocelyn, cuéntame. Creo, espero no equivocarme, que Rho era igual a 0. Esa es la hipótesis nula, correcto. Si yo traduzco eso a cristiano, ¿cómo es? Que no existe relación lineal estadísticamente significativa entre el predictor y la respuesta. ¿Se dan cuenta que la prueba de hipótesis de Rho, perdón, tiene la misma hipótesis nula que las pruebas T? ¿Sí? Ajá. Entonces, lo que Irving decía es correcto. ¿Para qué hago esto si ya el modelo me dijo que no? Sigamos viendo a ver si coinciden las conclusiones, ¿no? Observen ustedes la relación entre C y H. Tiene una correlación negativa alta con un valor P0 que me dice sí hay relación. Observen qué pasa con T. Con la temperatura. El coeficiente de correlación es menos 0,2. ¿Qué me dice en la tabla? ¿Qué implica el menos 0,18? Rapidito, guaguas. Carol. Correlación negativa muy baja. Ok. Y observen el valor P. No rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Lo que quiere decir que no existe relación lineal estadísticamente significativa entre este predictor y la respuesta. Concluye exactamente lo mismo que la prueba T, ¿sí o no? La prueba T ya le disparó como no significativa. Y finalmente, observen ustedes esto. La relación entre la presión y la concentración también es significativa. ¿Sí? Que es lo mismo que concluimos con el modelo, ¿no? Entonces, la primera utilidad en el caso de regresión Irving y los demás es corroborar lo que sacan las pruebas T. Estoy corroborando lo que me dijo la prueba T, ¿sí o no? Ojo, si las pruebas T no concluyen lo mismo que la matriz de correlaciones, algo anda mal en alguna parte, ¿sí? En alguna parte. Y si me dicen en dónde, pues hay que revisar todo. El punto aquí es que, aparte de eso, la matriz sirve para una cosa súper interesante. Recuerden, la correlación siempre se analiza entre pares de factores, no entre variables de respuesta y factor. Por tanto, yo puedo analizar la relación entre factores y observen ustedes, por ejemplo, si yo analizo la relación entre H y T. Esta, ¿no es cierto? H y T. Ustedes pueden leerlo como por filas o por columnas, me da lo mismo. Entre H y T, ¿sí? Un coeficiente de correlación entre H y T de 0,25 y un valor P de 0,28. Entre H y T no existe correlación, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero observen qué pasa entre H y P. Correlación negativa, creo que es alta también en la tabla. Un valor P de 0,0001. Si se fijan ustedes que acabamos de encontrar relación entre dos predictores, ¿sí o no? Acabamos de encontrar relación entre los dos predictores. ¿Saben qué me puede estar diciendo esto? Y van a ver lo que va a pasar. Cuando yo tengo relación entre dos predictores, estadísticamente significativa, como en este caso correlación alta, la estadística me está diciendo esto. Uno de los dos está de más en el modelo.
Cualquiera de los dos les aporta la misma información. En otras palabras, quitar uno de los predictores del modelo no me va a hacer que varíe demasiado cuánto controlo de variabilidad con el modelo. Observen ustedes entonces a qué me refiero y me regreso acá. Estoy en la regresión múltiple y yo quiero que volvamos una vez más al modelo original. Este era el modelo original, ¿no es cierto? ¿Sí? No significa, solo quiero que anoten el valor de R cuadrado y volvamos a comparar los tres modelos. Con el siguiente, que era sin constante. Con este quiero comparar. Observen que el R cuadrado ajustado es 99,67. El punto es que ahorita la matriz de correlación me dijo, vea, H y P están altamente correlacionados. Usted puede prescindir de una de ellas en el modelo. Y si ustedes se fijan, fue exactamente lo que me dijo el modelo al comienzo, porque me salió que P no era significativo, ¿no es cierto? Así que le quito P. Y le quito T. Le tenía que quitar T también. ¿Sí se fijan que el valor de R cuadrado no mejoró? Por tanto, a pesar de que en R cuadrado, el análisis de la matriz de correlación me dice, vea, usted debería quitar una de las variables. A ver qué hice yo. Ya me hice bolas, a ver, estaba tratando de quitar T y estaba tratando de quitar P, para que se vea bien, ¿no? Así estaba la cosa. ¿Sí? Observen ustedes que... Ay, la constante también tengo que quitar, perdón. Observen ustedes... Ay, qué desgracia, me volvió todo. Perdonen el desorden, ya lo voy a hacer mejor. Tengo que sacar T y P. Ya, ahí está. Yo hice lo que me dijo la matriz de correlaciones, ¿sí o no? Pero el modelo no mejoró. Por tanto, esto me está diciendo que aunque parece sugerirme la matriz de correlación, que entre T y P hay información redundante, al quitarle, no mejora. Por tanto, pues regreso. T. A ver, estoy mal. Ah, es que no es T y P, es HT, cancel. Perdonen un segundito. A veces pasa, no. Disculpen un segundo. Ok, vamos nuevamente. La significativa es H, solo debo dejar H, tengo que quitar T y P. Ya creo que lo hice, ¿no? Ya me hice bola solito. T y P tengo que sacarle, claro, estoy bien. No, de gana, estoy dándoles vueltas, perdonen por la confusión. Estoy dándoles vueltas de gana. Así era, ¿no? Perdonen un segundo. Disculpen la vuelta, a ver, para poner las cosas en orden. La matriz de correlaciones parecía sugerirme que entre T y P hay información redundante porque ellos están relacionados. Así que probamos a sacar P del modelo, pero R cuadrado no mejora. Así que mejor le devolvemos y nos quedamos con el modelo original sin constante, ¿no es cierto? Y con P adentro. Este modelito, ¿no? Vuelvo a la matriz de correlaciones para que ustedes vean una vez más qué es lo que pasó. H y P presentan un alto coeficiente de correlación. Eso suele ser un indicio de que debo retirar una de las variables del modelo. Pero no es este el caso. Porque no mejora R cuadrado. Entonces, para eso también me sirve la matriz de correlaciones. Para analizar no solo cómo se relacionan los factores con la variable de respuesta, sino también cuáles son las relaciones entre factores. Cuando hay alta correlación entre factores, quiere decir que uno depende del otro. ¿No es cierto? No, depender no es el término correcto. Que hay fuerza estadística entre los dos y que, por tanto, cualquiera de los dos puede servir de predictor en el modelo.
¿Ok? Ese es Irving, entonces. La cuestión de para qué hacemos esto. ¿Preguntas, por favor? Ok. Sebastián. Sí, profe, una consulta. En este caso descubrimos que la temperatura se puede omitir de este modelo de regresión. Supongamos que yo quiero hacer un diseño experimental en torno a un tema similar a este o a este mismo tema y en bibliografía encuentro justamente esto, que alguien descubrió que la temperatura no influye en este modelo de regresión. Para mi diseño experimental, ¿yo fijo este factor temperatura o lo incluyo igual como parte del estudio? No sé si tú mismo me preguntaste de esto la clase pasada, pero lo que tú estás planteando, Sebastián, es súper importante. Lo iba a topar al final para hacerles un paralelismo entre ANOVA y regresión, entre diseño de experimentos y regresión. Si me permites dejar eso al final, lo topo, ¿sí? No más que si estoy a punto de olvidarme, me haces de acuerdo al último. Sí lo iba a topar, pero al final. Ok, vamos aquí entonces. Verificar supuestos es igualito, mis queridos jóvenes. La verificación de supuestos es igualito. Calculo los residuos, verifico normalidad de los residuos. Calculo el estadístico de Durbin-Watson, ¿no es cierto? Y verifico con él. Se me cayó. Ahí, estoy en la otra matriz, perdón. Calculo el estadístico de Durbin-Watson y observen que el valor ya me dice que no hay autocorrelación serial. Pero para hacer la prueba de hipótesis, en lugar de solo tomar el valor del estadístico, recuerden ustedes, deben devolver la constante al modelo y ahí aparece el valor P. ¿Sí? 0.34, no rechazo la hipótesis nula, no existe autocorrelación lineal serial de los datos, por tanto, existe independencia y finalmente los residuos versus predichos, ok, residuos estudentizados, qué maravilla, todos centrados, aleatorios, uno medio largo, y aquí hay algo interesantísimo, quiero que vean esto, observen esto. Esto es lo que quiero que vean. En la fila 5 tienen un residuo mayor que 3. En la fila 5, entonces, me apareció un residuo que nos indica que no se cumple con el supuesto de varianzas iguales, ¿no es cierto? Eso era, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué les dije que había que hacer? Abandonar el modelo y se acabó. Ok. Generalmente lo que se hace cuando esto pasa, en particular con las varianzas, es continuar usando el modelo, tomando en cuenta que el no cumplimiento de este supuesto hace que el resultado en realidad subestime el error de tipo 1. ¿A qué me refiero? Como nosotros estamos trabajando con alfa del 5% generalmente, lo que nos está diciendo aquí es que el modelo va a cometer más errores que 5% de tipo 1. ¿Ok? En otras palabras, para no hacer mucho lío, se puede seguir usando, pero teniendo en cuenta que el modelo se va a equivocar tipo 1 un poquito más de lo que dijimos. ¿De acuerdo? En particular con este supuesto pasa esto, ¿no? Cuando no hay igualdad de varianzas aquí, se puede seguir usando, se subestima la cantidad de error tipo 1 que se comete. ¿Preguntas, por favor? Y claro, luego viene el tema de predicción y uso del modelo. Y aquí cambia un poquito la cosa. Observen ustedes que el planteamiento que yo les hice decía que estimemos o predigamos. A ver, ¿cuánto era que les pedí? Ya no me acuerdo cuánto les puse, que queríamos predecir. Hay que predecir. Se me cayó. A ver, es que... ya. Que hagamos la predicción al 50% de humedad, temperatura de 76 Fahrenheit y presión barométrica de 29-30.
O sea, es hora de usar el modelo y calcular los intervalos, ¿no? A eso nos referimos. Nuevamente, las fórmulas para calcular los intervalos son un poco diferentes y no las vamos a ver, pero igual nos vamos acá y nos vamos a tablas y gráficos y seleccionamos, caramba, reportes. Y en reportes, observen ustedes. Aquí cambia la cosa. Si se dan cuenta que ahora ya no me reportó nada y dando clic derecho ya no puedo meter aquí los valores. Como es regresión múltiple, yo ya no meto por aquí. La forma en que StatGraphics interpreta esto es muy sencilla. Ustedes se van al libro de datos y meten aquí. Humedad, ¿cuánto era? ¿A cuánto quería reportar? 50%. En la última fila, en la que está vacía. Temperatura, aunque sabemos que no es significativa y no la voy a usar, solo para acordarnos, ponemos 76 y presión 29,30. El momento en que yo hago esto pasa algo interesante. Observen ustedes en regresión múltiple que automáticamente, ya se me cayó, acá está, que automáticamente StatGraphics me dice, yo interpreto que en la fila donde usted me dejó el espacio vacío de la variable de respuesta, yo debo predecir. Y predice para esa fila. Solo basta con meter los datos nomás. Y aquí me está diciendo una vez más, valor ajustado, que es lo mismo que valor predicho, el error estándar y los límites superior e inferior de predicción y de confianza. ¿No es cierto? ¿Preguntas? Tengo algo más que decir con otro ejemplo, pero antes de pasar quiero ver qué inquietudes tienes, Irving. Inge, ¿puedes repetir esta partecita? Se me traba un poco por el internet y no alcancé a ver cómo ingresó los datos. Disculpe. No te preocupes. Lo que te había dicho es que, claro, en regresión lineal simple era muy sencillo. Yo en el menú de predicciones le daba clic derecho y en opciones de panel me salía la tabla para meter el valor del predictor al que quería predecir. En este caso no es así y simplemente te vas a la hoja de ingreso de datos y en una nueva fila pones los valores a los que quieres hacer la predicción. Y dejas vacío el valor de la variable de respuesta. StatGraphics eso lo interpreta automáticamente como que le estás diciendo debe predecir el valor de esta celda. ¿De acuerdo? Y es lo que hace automáticamente cuando metes los datos así, directamente en la regresión, ya me da los resultados de valor ajustado, valor predicho y los límites de predicción y respuesta. ¿De acuerdo? Irving. Irving. Sí, Inge. Ya le hago ver. Gracias. Sebastián. Tengo dos consultas, profe. La primera, en este tema para predecir datos. Supongamos que quiero predecir con otras condiciones. Pongo simplemente en la fila de abajo y me predice de todos los que tengan la respuesta vacía. No. Tú debes poner el valor de todos los predictores y te va a predecir la variable de respuesta, porque el modelo está para eso. En otras palabras, yo no puedo decir solo metamos la temperatura a ver qué presión me sale. No, porque el modelo no está analizando no está calculando la relación entre presión y temperatura, sino entre presión y concentración. Entonces necesitas poner el combo completo de los tres. ¿De acuerdo? Ya, y solo sí, va a predecir el espacio de la variable de respuesta. Ya, eso justamente le va a preguntar. Simplemente la variable de respuesta vacía, el resto de condiciones llenas y me predice para todo lo que yo ingrese ahí. Exacto. Ya, esa era una consulta. La otra consulta, para el tema de cálculos de residuos, supongamos que dentro de mis variables yo asigné valores arbitrarios, ¿ya? Me refiero a que tengo, por ejemplo, condiciones que quiero analizar el operario, ¿ya? Entonces, para mi modelo matemático ya le asigno un valor, me invento, de -1, 0 y 1. A la hora de calcular
el valor predicho, ingreso esos valores de -1, 0 y 1. Es otro tipo de regresión el que tú estás planteando, Sebastián. Al menos si yo te entendí bien el ejemplo, ese tipo de regresión se llama regresión logística y no la estamos estudiando. Creo que te entendí mal. Sí, a ver, planteo mejor. Digamos que, por ejemplo, yo tengo un experimento, ¿ya? En donde analizo el operario y, no sé, algún tiempo, ¿cierto? En el caso del tiempo, yo tengo un valor, ¿cierto? En el caso del Ya. operario tengo nombres. Por lo En tanto, alto y bajo, para... correcto, Sebastián, ya te entendí. Ya, Ujú. escúchame con atención, es muy buena pregunta. En otras palabras, ¿me sirven los modelos de regresión cuando uno de los factores es una variable categórica? Eso es lo que me estás preguntando, ¿no es cierto? Y mi respuesta no estuvo tan alejada. No, lo que nosotros estamos, es muy buena pregunta, ¿ves? Lo que estamos estudiando es para variables cuantitativas, ¿sí? Los modelos de ajuste para regresión de variables categóricas son un poco diferentes y no los estamos estudiando. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que tú me dices, no, por ejemplo, equipo A, equipo B, nivel alto, nivel bajo, por eso me dijiste +1 y -1, ¿no es cierto? A eso te Exacto. referías, ¿verdad? Ok, Sí. tú buscas bastante la relación entre diseño de experimentos y esto, y está muy bien. Lamentablemente no hemos tenido más tiempo para estudiar más cosas, pero a priori mi respuesta cerrada a esa pregunta es, existen otros métodos estadísticos para buscar predicción a esos, ¿sí? Que son muy parecidos, sí, porque también son regresiones, pero tienen unas ligeras modificaciones que por tiempo no vamos a estudiar. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú tengas la necesidad de construir modelos de predicción con variables categóricas, debes irte por un camino adicional que no es este. ¿De acuerdo? Listo. Listo. Era buena pregunta, hombre. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, por favor? Ok. Fíjense ustedes entonces que la cosa es una extensión de los conceptos de regresión lineal simple. En donde aparece la diferencia realmente sustancial es que al haber varios predictores yo debo analizar la relación individual de los predictores con la variable de respuesta y no solo una relación. Jocelyn Andrea, tenías la mano alzada. Sí, Inge, disculpe, pero es del software. Es que a mí en lo de los residuos y estudentizados no me sale nada. ¿Me puede repetir cómo le hizo, por favor? Claro, pero, o sea, no es diferente, ¿no? Te vas al donde dice tablas y gráficos, ¿sí? Y pones residuos versus predichos. ¿Ok? Y te va... Ah, la tabla. Ya, la tabla, dices. ¿Por qué no te salió no dices el gráfico, sino la tabla? Sí, la tabla. Ahí igual le pones en donde pusimos otra vez, en residuos atípicos, y ok, y vuelve a salirme 316. Entonces, lo que yo te digo, si no te está saliendo, debes tener un error de entrada de información, entonces. De pronto. Recuerden ustedes lo que les decía en ANOVA. Hay que meter bien los datos, porque el software calcula lo que yo le meto. Y si ustedes no sé si en este momento sea un error específico de ingreso de datos a Andrea, sino que yo me estoy acordando en general de eso. Y si ustedes digitan mal un datito, eso hace que cambie todo el juego de datos que están analizando. Y por más perfecto que hagan todo el procedimiento, si metieron mal los datos, está mal. ¿No es cierto? Una de las cosas de usar software, mis queridos guaguas, y vale la pena toparles el tema, es que errores de cálculo, en otras palabras, califique el proceso, aquí no existe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nomás para dejarles claro. Que si ustedes me sacan un valor P menor a 0 con un valor F equivocado, les pongo 0. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Si el valor P es cercano a 0 y la suma de cuadrados no es la verdadera, les pongo 0. ¿Sí? Ojo con cómo meten los datos. 5 minutos para... A ver, antes de... Irving, rapidito que quiero hablar de un tema más. Ya, Y si quería darles Inge, pausa. disculpe, aquí tampoco entra este tema que vimos al final de los diferentes modelos y la lineación, inversos y cuadrados y eso. Tenía esa duda. No vamos a poder llegar a tanto.
Puedo mostrarles algo adicional, pero tendría que darles un marco teórico adicional que no vamos a poder abarcar en los 30 minutos que quieran. Ah, pero sí se hace. Veamos, Ya, ya, ya. o sea, sí, lo que pasa, Irving, es que para seleccionar los predictores hay muchas otras cosas que no logramos conversar. Yo ahorita les acabo de decir que la forma de seleccionar los predictores es usar las pruebas T. Ya, Inge. La forma de seleccionar los predictores que va en el modelo. Pero realmente hay otros métodos más confiables. No vamos a estudiarlos, lamentablemente, porque tenemos 30 minutos de clase. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora sí, regálense 5 minutos y volvemos.
Sigamos, por favor. Tienen un archivo en el chat, el paralelo 1 y en el grupo el paralelo 2, por favor. Hagamos de ese archivito, abramos y ayúdenme haciendo una regresión lineal simple, por favor. ¿Ya le abrieron? ¿Ya le abrieron? Sí. Ok, trabajemos entonces. Primero observen los datos y díganme una cosita. ¿Qué les llama la atención de estos datos? Que hay 3 predictores para cada resistencia. Entonces, 3 Predictores. Yo no valores lo de veo. grosor. Quiero predecir la resistencia en función del grosor. ¿No es cierto? Un solo predictor es el grosor, una sola variable de respuesta que es la resistencia. Irving, ¿qué te llama la atención? Que se está repitiendo, por ejemplo, para el grosor 220 hay 3 cambios de resistencia, por así decirlo. Perdón, Bueno, yo 4. veo 4. Sí, perdón. Y así para el resto de valores. Ok. Réplicas se llaman. Si se dan cuenta que este es un experimento de un factor con 4 réplicas. ¿Cuántos niveles del factor? 1, 2, 3, 4, 5 niveles. El grosor a 220, a 370, a 440, a 680 y 860. Esto es un experimento de un solo factor con 4 réplicas. El factor a 5 niveles. En este caso, vamos a hacer un modelo de regresión para datos no recolectados al azar, sino obtenidos de un experimento. En otras palabras, si ustedes toman esto, pueden hacer una ANOVA de un factor con réplica, ¿sí o no? El primero, el más básico que estudiamos, a esto le pudieran hacer una ANOVA de un factor con réplica, ¿verdad? Ok. Este ejercicio nos va a llevar a unas conclusiones bien bonitas, ¿de acuerdo? Sin importar, mis queridos jóvenes, lo que les acabo de decir respecto a que son datos de ANOVA de un factor con réplica, metan los datos y hagan una regresión lineal simple. Con todas las réplicas, metan, por favor. Y veamos qué nos va saliendo, ¿no? ¿Cómo les fue rapidito? ¿Alguien ya tiene el valor P de la ANOVA, que es lo que necesito ahorita verificar? Michelle. Ya dije, me salió 0,000. 0,000. ¿Y el R cuadrado cuánto te salió? El R cuadrado me salió 63,35. Ok. Listo. Voy a pasar a compartir en este momento yo también el StatGraphics, porque hay alguna cosa interesante que hay que hablar de esto. Quiero que observen una cosa. Claro, vi que hubo un par de personas más que estuvieron de acuerdo con los resultados que sacó su compañera, ¿no es cierto? Entonces, yo también he de hacer regresión lineal simple, facilito. Quiero predecir la resistencia en función del grosor, utilizando
datos de un experimento con réplicas. Y claro, esto es lo que sacaste, ¿verdad? Con un R cuadrado ajustado de 63,35. Yo quiero que vean aquí una cosa súper interesante. Y es cuando uno dice, las pruebas de significancia estadística no necesariamente me dicen o me hablan de un buen ajuste al modelo lineal. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el valor P tiende a 0. Me dice que la relación lineal es estadísticamente significativa. Pero si uno revisa el R cuadrado ajustado, ¿sí? ¿De acuerdo? Me sale una cosa ¿cómo es? De 61 y un coeficiente de correlación de menos 0,8. Muchos dirían, está bonito, un coeficiente de relación de menos 0,8, bien, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sin embargo, quiero que vean los gráficos. Este es el del modelo. Quitemos las bandas de predicción y confianza. Claro, si yo tengo 4 réplicas, fíjense, me pone la réplica en cada punto, ¿no? Así es. 5 niveles, 4 réplicas es lo que yo tengo. Este comportamiento medio interesante se va a grabar en el gráfico de residuos versus predichos. Observen esto. Mis queridos guaguas, díganme una cosa. ¿Observan aleatoriedad en la distribución? No. Observen que de pronto el punto que está en 10, podemos decir, bueno, sí, pero este tiene prácticamente todos los puntos sobre la línea, todos los puntos sobre la línea, y de un momento para otro todos los puntos bajo la línea. Tiene un comportamiento curvado, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? Entonces aquí lo que deberíamos hacer con lo que aprendimos hasta el momento es tratar de linealizar el modelo. Esa es una opción, pero yo les tengo otra opción. ¿Ok? ¿Me entienden ahorita? Sobre todo el hecho de que los residuos estudentizados tienen este problemita. ¿Sí me están observando? Ok. Mejor dicho, el problema es que en el gráfico yo veo que no hay un comportamiento aleatorio de los residuos. Eso quiere decir que no hay independencia, lo que se refuerza observando el estadístico de Durbin-Watson, ¿no? Observen ustedes que el Durbin-Watson es significativo y por tanto no hay independencia. La prueba me dice lo mismo que veo. La prueba me dice que hay autocorrelación de los datos, o sea que hay un patrón de comportamiento y eso visualmente se nota. Observen que el patrón, si yo me pongo en el gráfico, es una curva. Me puse en el otro, ¿no? Me puse residuo versus nivel, en el residuo versus predicho. Es una curva el patrón. Entonces eso me sugiere una cosa, mis queridos jóvenes. Observen lo que voy a hacer en Excel. Estos datos son los que tenemos, ¿verdad? Tengo grosor, resistencia. ¿Y qué les parece si yo saco el cuadrado de la resistencia? No, perdón, el cuadrado del grosor. X es el grosor. ¿Qué hablo yo? El cuadrado del grosor. Háganlo ustedes también, por favor. Recuerden que X es el portal. Estoy haciendo una especie de transformación de la variable, pero ustedes van a ver que es mucho más que eso. ¿Sí? ¿Ok?
Yo pudiera tratar de probar una linealización trabajando con y igual a una regresión lineal donde x' es x cuadrado, pero no quiero hacer eso. Escúchenme con atención lo que voy a hacer. Me voy a llevar el cuadrado del grosor al StatGraphics. Me acabo de llevar el cuadrado del grosor al StatGraphics. Esto sería, de acuerdo con lo que estamos diciendo, g cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí, no es cierto? Y voy a hacer una regresión lineal múltiple, escúchenme. Voy a hacer una regresión lineal múltiple, donde el primer predictor es el grosor y el segundo predictor es el cuadrado del grosor. ¿Sí? Repito una vez más, voy a hacer una regresión lineal múltiple, donde el primer predictor es del grosor y el segundo predictor es del cuadrado del grosor. Observemos. Modelo de regresión múltiple y la variable dependiente es la resistencia y las variables independientes son g y g cuadrado. ¿No es cierto? Ok. Me dejo como habíamos quedado. Y ahorita yo lo único que quiero ver es, una vez más, residuos versus predicho. Quiero ver el sumario y quiero ver nada más que eso. Observen, por favor. Quiero que vean dos cosas. La primera. Todos los predictores, los dos predictores y la constante tienen significancia estadística. El modelo tiene significancia estadística. R cuadrado ajustado subió, ¿sí o no? Porque estaba en ¿cuánto? En 60 y algo estaba, ¿verdad? Pero importantísimo. Fíjense lo que pasó con la prueba P de Durbin-Watson. ¿Sí? Ahora, yo quiero que se fijen una cosa. Observen la ecuación cómo quedó, ¿no? Realmente. Quedamos en que R es igual a 14,5207 más 0,043G más 0,0006G cuadrado. Sí se dieron cuenta que hicimos regresión lineal, pero obtuvimos un polinomio. Esto es lo que ustedes conocen como regresión polinomial. ¿Qué les parece? La regresión polinomial no es otra cosa que regresión múltiple, en la cual los términos de diferente potencia, de diferente grado, son los diferentes predictores del modelo. ¿Qué les pareció? Así se hacen los polinomios. Y una vez más, quiero que observen ahora, fíjense por favor, ya me cambié, ¿no? Fíjense en esto. En lugar de hacer, asimismo, en lugar de linealizar a mano, yo me puedo ir a esta opción. Observen, relacionar y debajo de regresión simple, regresión polinomial. Y una vez más, en vez de estar calculando yo el cuadrado, me lo va a dar haciendo StatGraphics. ¿Qué quiero que vaya en Y? R. ¿Qué quiero que vaya en X? G. Pero automáticamente, como seleccioné la versión polinomial, le digo orden 2. Nada más. Y observen que me va a salir exactamente lo mismo. Fíjense ustedes. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que hice a mano? Mis queridos guaguas, la regresión polinomial sigue siendo lineal. ¿Qué les parece? Sino que es una regresión lineal múltiple en la cual los diferentes grados del polinomio se definen en función de la significancia estadística. Yo puedo probar varios órdenes del polinomio y ver si son estadísticamente significativos.
Dense cuenta que lo que hice a mano salió exactamente aquí, ¿no? Yo quiero que vean cómo se ve el polinomio. Observen. Y ahí se nota que ajusta mucho mejor una curva que una recta. Aquí me pinta en color las bandas de confianza y de predicción, ¿no? Ajusta mucho mejor la curva que la recta. Eso es lo que les decía. Y esto tiene una consecuencia, que el momento en que yo hago esto nuevamente, el gráfico de residuos queda una vez esa. ¿Sí? Ya no tiene patrón. Lo que está reforzado por el hecho de que el estadístico de Durbin-Watson es mayor que el 5%. ¿Qué les parece todo esto? Fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, le digo que haga un polinomio de grado 3. Fíjense ustedes, me dicen sí. Y eso le sube el R cuadrado. Fíjense qué pasa, yo quiero que vean esto, porque les voy a demostrar algo. Pongamos un polinomio de grado 4. Ajá. ¿Sí se fijan? Que los términos que dejó de tener, tiene significancia estadística, pero ninguna de las pruebas T tiene significancia estadística. Me está diciendo entonces que yo aquí puedo quedarme suficiente con el polinomio de orden 3. Observen ustedes. Sin embargo, ahí la constante deja de ser significativa. Y más importante aún, y no me preguntes del color de la tinta Irving, pero en el polinomio de orden 3, el término cúbico ya no es significativo. ¿Sí o no? Valor P es mayor que 5%. Por tanto, mis queridos guaguas, que me está diciendo es esto, quédese con el polinomio de orden 2. A mí personalmente, o mejor dicho, yo personalmente tomo la regresión polinomial con pinzas, porque escoger el orden de los polinomios suele ser muy arbitrario y los métodos difieren respecto a qué término o qué orden dejar el polinomio. Solo quería mostrarles dos cosas. Primero, que yo puedo tomar y me regreso al polinomio, ¿cómo es? A la regresión de orden 1, ¿sí? Me regreso a la regresión lineal simple, ¿sí? Para responder la pregunta de Sebastián. ¿Qué relación existe entre ANOVA y regresión? Las dos me pueden servir para lo mismo. Pero tengan la seguridad, mis queridos jóvenes, que si ANOVA me señala que un factor influye en una variable de respuesta, ese factor va a tener relación estadísticamente significativa con la respuesta si yo le meto a un modelo de regresión. En otras palabras, cuando yo hago regresión, los términos que son estadísticamente significativos en el modelo son los mismos que cuando hago ANOVA salen que tienen influencia en la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces, muchas veces algunas personas dicen, si yo hice un experimento y quiero analizar los datos, puedo analizarlos ya sea directo con ANOVA o aplicando modelos de regresión. ¿Sí? No sé si cuando hicieron el trabajo, los que se animaron a meter el polinomio, el modelo de predicción, se dieron cuenta que los factores que tienen influencia estadísticamente significativa en la variable de respuesta son los mismos que aparecen como significativos en el modelo de predicción. Claro, yo sé que la parte de hacer el modelo de predicción quedó, y precisamente en la rúbrica quedó como opcional porque no llegamos a esta parte en clase. Lo que yo les quería presentar la clase de hoy, entonces, o mejor dicho, en regresión, son herramientas que ustedes utilizan. La regresión lineal simple, la más berreada del mundo, la linealización a modelos no lineales, que es una herramienta súper útil, si no pregunten a la ecuación de Clausius y Clapeyron, que ustedes ya la deben conocer, ¿no? ¿Todavía? Ok. Y finalmente,
modelos de regresión polinomial, que como ustedes se han dado cuenta, ha sido una mezcla de regresión lineal múltiple. Mejor dicho, es una forma de regresión lineal múltiple. ¿Sí? Y de la misma manera que en regresión lineal múltiple yo establecí significancia estadística de los predictores, cuando hago regresión lineal como polinomio, los diferentes términos con diferentes grados del polinomio van a salir como estadísticamente significativos o no, dependiendo del modelo. Y una cosa más, y con eso cierro la abrumada que se están pegando. Si en un ANOVA la interacción es estadísticamente significativa, en el modelo de regresión va a aparecer un término de interacción. En otras palabras, el polinomio va a tener un producto, por ejemplo, x1, x2, dentro de la predicción. Cuando la interacción es estadísticamente significativa, el modelo de regresión múltiple incluye un término de interacción. ¿Sí? Si yo tengo que la interacción x del factor 1 con el factor 2 es significativa, el modelo y techito es igual, va a contener un término que diga x1 por x2. Eso les estoy diciendo. Pero eso ya es meternos más en el mundo de los modelos de predicción y en función de cómo pudimos avanzar en este curso, hasta ahí nomás llegamos. ¿Sí? Si ustedes me preguntan qué forma parte de este curso, sí, la regresión lineal simple, por supuesto. La linealización, claro que sí. Y la regresión lineal múltiple, escogiendo predictores, tomando en cuenta las pruebas T. Hasta ahí es materia. ¿De acuerdo? Y ahí sí, faltando 5 minutos para que sean las 4, mis estimados guaguas, sé que para muchos de ustedes el curso ha sido voluminoso y de pronto difícil, algunos porque las bases vienen malas y otros porque en verdad el componente intuitivo que tiene la estadística y la probabilidad no siempre es el mismo que se necesita para materias como la física o la química. Les dije al comienzo del curso, la intuición probabilística, mis queridos guaguas, es muy distinta a la intuición física, ¿sí? Sé que se han esforzado la mayor parte de ustedes y sé que se van a esforzar para el día del examen. La estadística, como les dije al comienzo, es una ciencia transversal a todo lo que ustedes van a hacer. En otras palabras, pueden dedicarse a la biotecnología, a las operaciones unitarias, al laboratorio, a ser petroleros, a hacer control de calidad, lo que sea. Y acuérdense de mí, algún momento, más temprano que tarde, y más de una vez, van a utilizar lo que estudiaron en este curso como base para lo que tienen que hacer realmente con la estadística. ¿Sí? Todos terminamos usando estadística en algún momento. ¿Ok? Antes yo solía decir cuando terminaba este curso, a mí me encanta la estadística. Y cuando la recibí, la estudié porque me gustaba. Y si no les gusta, igual tienen que pasar, les decía. ¿Sí? Ustedes verán por dónde es el tema, ¿no? Que no todas las materias que están en el sílabo deben agradarles. Pero yo sé, porque a mí me pasó cuando era estudiante, que aunque no a todos les llega, a algunas personas la estadística les cambia la forma de ver la vida. A mí 2 materias me cambiaron la vida, la estadística y la termodinámica. ¿Sí? Porque la visión probabilística y la visión termodinámica del universo son diferentes. Que eso a mí me pasó. Y yo trato de transmitirles ese entusiasmo. Lamentablemente en este curso yo tuve un inconveniente grande y es que tuve que trabajar mucho sobre sus bases. ¿Sí? Tuve que trabajar mucho sobre ello y nos demoramos en arrancar. Y al final tuve que correr y espero que comprendan esa particularidad y esa dificultad. ¿Sí? Esto exige desarrollar el componente intuitivo del contenido. Entender una distribución de probabilidad muestral no es fácil, ¿sí? Pero tampoco es imposible, ¿no? Y el momento en que yo les decía, uno entiende este concepto, está listo para esto.
Las herramientas que ustedes tienen les van a ser útiles, les aseguro, ¿sí? Les decía ayer en básicos, a mí me gusta dar básicos y estadística porque lo que les doy, tengan la certeza de que van a usar. Hay materias que no se puede asegurar que pueden usar. No les digo que son inútiles por si acaso. Les digo que no de todas las materias uno puede asegurar que se van a usar. Pero las dos que yo doy, les jurito que van a usar. ¿Sí? Por mi parte, espero haber logrado transmitirles, tal vez, no sé si tal vez el interés, pero sí el conocimiento relacionado con las herramientas básicas de estadística. Espero de corazón que les vaya bien en la evaluación y nos veremos en cualquier situación del camino con bastante certeza el próximo semestre en presencial, aunque sea para saludar en el pasillo a los que les reconozco y a los que no, diránme yo soy, ¿sí? Hoy en las elecciones un montón de gente no le reconocí, precisamente porque la virtualidad hace ese tipo de daño, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy seguro que las personas que la cámara siempre está aquí les voy a reconocer con certeza. Y a otras personas les reconozco por la voz. Me pasó con una compañera de ustedes de hace 2 semestres que no les reconocí físicamente, sino por la voz. Y espero con mucha emoción verles de aquí en 1 mes y medio, ya sea para que repitan o para verles pasando por ahí. Y si repiten, repitan conmigo, y si no quieren repetir conmigo, igual estoy a sus órdenes, ¿sí? No voy a dar el mismo sermón de básicos que compartimos bastantes en común, ¿no? ¿De acuerdo? Tienen un fin de semana fuerte a usarlo. No se les ocurra irse de farra, por Dios, estudiará. Mi recomendación siempre será, por Dios, estudien en grupo. El más iluminado del grupo siempre ayuda al resto y se ayuda a sí mismo porque cuando uno explica, entiende. ¿Sí? Háganse ese bien. No tengo más que decirles, mis queridos guaguas, sé que este curso es extenso. Es difícil, es extenso. Pero se trata de eso, ¿no? Y ya. No más, nada más por lo pronto y que tengan muy buena tarde, mis queridos guaguas. Les agradezco por todo, su presencia, su paciencia. A veces sí, al profesor se le aguanta, ¿no es cierto? Y les agradezco por la paciencia que pudieron haber tenido en cualquier circunstancia. Eso nada más por lo pronto y ya, pues nos vemos el día del examen, mis queridos. Ah, cierto, ya quedamos ahora. Carol. Sí, que igual hablé con Jorge y él con su curso y quedamos en el día miércoles 11:30. Miércoles 11:30. Ok. Nos vamos hasta las 2 para hacerlo tranquilamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por favor, comuniquen al resto de sus compañeros, porque creo en la prueba alguien me dijo, yo ni he sabido, me dijo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y nada más. Aguaguas. Ahorita creo que tenemos tutoría tenemos tutoría de básicos. Descansen de la estadística unos minutitos. Cambiémonos de chip y ya pues que tengan buena tarde, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Irving, habías Gracias, alzado la Inge. mano, ya no quieres decir nada. ¿Que tenías alguna duda? No, sí, Inge, Irving, pero ya le entendí viendo el software, no se preocupe, disculpe. no te preocupes. Vos no te preocupes. Ahora sí que tengan muy buena tarde. Jocelyn, cuéntame. Sí, que yo tenía una pregunta igual de la materia, no sé si lo puedo preguntar. Rapidito, porque tengo otra tutoría de otra cosa, ¿no? Ya. Es que, o sea, es que yo no entiendo cómo hay que sacar para regresión múltiple la normalidad de los residuos, o sea, ¿y de O dónde sea, saco esa ecuación? calculas el predicho, restas del real. Es que ahí tienes, a ver, es que es buena pregunta. Yo tengo un conjunto de residuos, ¿no es cierto? O sea, es igualito, sino que el modelo... de cada uno con la variable de respuesta y ahí me sale la ecuación. Es que la ecuación es la ecuación múltiple, pues, Jocelyn. Tú tienes valores... Ah, ya te entendí, claro, ya. Jocelyn me dice, ¿cómo hago el análisis de normalidad por cada una, no es cierto? Claro, tienes que probar el residuo cuando los otros valen 0. Eso es.
Ya, mira, ese es muy buen punto, ¿sí me entiendes? No, perdón. O sea, simplemente, por ejemplo, y es igual a x1 más bx2, ¿ya? Ya. Tú quieres probar los residuos para x1, haces de cuenta que x2 vale 0 y solo calculas con la ecuación para x1. Ah, ya. Y así hago ¿Ok? con todo. Ujú. Exacto. Listo. Buena Ya, muchas tarde. gracias. Tomás, nada más. Hasta luego. Gracias, Jem. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Inge.